Después de 25 años cocinando para mi familia, me dijeron que este año celebrarían la Navidad sin mí porque necesitaban espacio para los invitados importantes. Punto. Hola, queridos. Me alegro mucho de que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale me gusta y suscríbete a mi canal, y cuéntame en los comentarios desde donde me estás escuchando. Quiero saber qué tan lejos ha viajado mi historia. Mi nombre es Glorina. Tengo 69 años, y durante un cuarto de siglo fui la reina indiscutible de las cocinas navideñas de mi familia. Cada diciembre, mi casa se transformaba en un paraíso culinario, rabanada dorada que se derretía en la boca, bacalao brás que hacía llorar de emoción, y mi famosa silla de Natal que reunía a más de 30 personas alrededor de mi mesa. Pero hace 3 semanas, un martes por la tarde que jamás olvidaré, recibí una llamada que cambió todo. Era mi nuera Sandra, la esposa de mi hijo mayor Roberto. Tía Glorina, me dijo con esa voz dulce que ahora sé que era pura falsedad, necesitamos hablar sobre la Navidad de este año. El corazón me empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez querían hacer algo especial, una sorpresa. Durante 25 años, mi casa había sido el centro de todas las celebraciones. Mis 4 hijos, sus esposas, mis 12 nietos, todos venían a casa de la abuela Glorina para la cena de Nochebuena. Claro, mi amor, ¿qué necesitan? Bueno, es que este año vamos a celebrar en la casa nueva de Roberto y mía. Ya sabes, es más grande, tiene más espacio. Hasta ahí todo sonaba normal. Roberto acababa de comprar una mansión en Barra da Tijuca, y yo estaba orgullosa de su éxito. Perfecto, llevo todos mis platos especiales entonces. Fue ahí donde Sandra hizo una pausa que duró una eternidad. Una pausa que debería haberme preparado para lo que venía. En realidad, tía, hemos contratado un catering profesional. Y, bueno, la casa es hermosa, pero no tenemos espacio para toda la familia extendida este año. Solo será para la familia nuclear. ¿Familia nuclear? Pregunté, sin entender todavía. Roberto, yo, los niños, Eduardo y su esposa, Marcia con su novio, y Junior con su familia. Ya somos 20 personas. Es que invitamos también a algunos clientes importantes de Roberto, y la sangre se me heló en las venas. ¿Me estás diciendo que no estoy invitada a la Navidad de mi propia familia? No es eso, tía. Es que, mira, tú ya tienes 69 años. Va a ser una noche larga, con mucha gente nueva, música alta. Pensamos que estarías más cómoda en tu casa, tranquila. Tranquila, como si fuera un mueble viejo que estorba. Sandra, yo crié a esos niños. He cocinado para esta familia durante 25 años. Soy la madre de Roberto, la abuela de... Lo sé, pero es una decisión tomada. Tía, espero que entiendas. Y colgó. Me quedé ahí, sentada en mi cocina, rodeada de los mismos utensilios que había usado para alimentar el alma de mi familia durante décadas. La misma cocina donde había enseñado a mis nueras a hacer mis recetas secretas. La misma cocina donde Sandra había llorado cuando tuvo problemas matrimoniales hace 5 años, y yo la consolé con caldo de gallina y consejos de abuela. Pero, ¿saben qué fue lo que más me dolió? No fue la exclusión. No fue la falta de respeto. Fue darme cuenta de que para ellos, yo nunca había sido la matriarca de la familia. Era simplemente la cocinera gratuita. Durante 25 años, había gastado mis propios ahorros en ingredientes caros, había trabajado días enteros preparando banquetes, había abierto mi casa y mi corazón. Y cuando ya no era conveniente, me descartaron como se descarta un electrodoméstico viejo. Pero lo que mi familia no sabía es que la abuela Glorina no se iba a quedar callada. Oh no, esta Navidad iba a ser diferente. Esta Navidad, todos iban a recordar exactamente quién era yo. Y créanme, queridos, cuando les digo que el 25 de diciembre de este año, mi familia recibió el regalo de Navidad que nunca esperaron y que jamás van a olvidar. Para entender completamente lo que pasó después, necesito contarles cómo llegué a ser el corazón de mi familia durante todos estos años. Todo comenzó cuando enviudé hace 25 años. Mi esposo Antonio murió de un infarto súbito, dejándome con 4 hijos adultos pero aún necesitados de una madre. Roberto tenía 28 años y acababa de casarse con Sandra. Eduardo tenía 26 y luchaba por establecer su negocio de construcción. Marcia tenía 24 y atravesaba una fase rebelde. Y Junior, mi bebé, tenía apenas 22 años y estaba perdido en la vida. En esos primeros años de viudez,
Cuando el dolor amenazaba con consumirme, decidí canalizar todo mi amor maternal hacia mi familia extendida. Mi casa se convirtió en el refugio de todos. Cada domingo había almuerzo familiar. Cada cumpleaños se celebraba en casa de mamá Glorina. Y la Navidad, la Navidad era mi momento de gloria. Recuerdo perfectamente la primera Navidad después de la muerte de Antonio. Roberto se acercó a mí con los ojos rojos. Mae, este año va a ser muy difícil sin papá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la Navidad más hermosa que esta familia haya visto jamás, le respondí. Tu padre querría que siguiéramos celebrando la vida. Y así comenzó mi tradición. Cada año, desde noviembre, empezaba a planificar. Compraba los mejores ingredientes del mercado central. Bacalao importado de Portugal, que costaba una fortuna pero que hacía que mi plato fuera legendario. Frutas secas de primera calidad para la rabanada. Vino especial para acompañar la cena. En esos 25 años, calculé una vez, gasté más de 200,000 reales de mis propios ahorros en estas celebraciones. Dinero que podría haber usado para reformar mi casa, que se estaba cayendo a pedazos. Dinero que podría haber guardado para mi jubilación, que era modesta, pero no me importaba. Cada sonrisa de mis nietos cuando probaban mis dulces, cada abrazo agradecido de mis nueras, cada mamá, nadie cocina como tú de mis hijos, hacía que valiera la pena cada centavo. Sandra, especialmente, se había beneficiado enormemente de mi generosidad. Cuando se casó con Roberto, no sabía ni freír un huevo. Yo le enseñé todo. Cómo hacer el tempero perfecto para el feijao, cómo elegir la carne correcta en el mercado, cómo organizar una casa para recibir visitas. Tía Glorina, me decía siempre, usted es como una segunda madre para mí. No sé qué haríamos sin usted. Cuando sus hijos nacieron, fui yo quien se quedó con ellos mientras ella trabajaba. Fui yo quien los cuidó cuando estaban enfermos. Fui yo quien les enseñó las primeras palabras en portugués, quien los consoló cuando lloraban, quien los llenó de cariño de abuela. Roberto construyó su empresa de seguros. ¿Pero quién creen que organizaba las cenas para sus clientes importantes? ¿Quién preparaba las comidas para impresionar a los socios? La casa de mamá Glorina, con su ambiente acogedor y su comida casera, se había convertido en el arma secreta de Roberto para cerrar negocios. Eduardo también se benefició. Cuando su empresa de construcción atravesó tiempos difíciles hace 10 años, ¿quién hipotecó su casa para prestarle 50,000 reales sin intereses? Cuando Junior perdió el empleo el año pasado, ¿quién pagó la escuela de sus hijos por 6 meses hasta que se recuperara? Pero había algo más sutil que empezó a molestarme en los últimos años. Las nueras habían comenzado a tratarme de manera diferente. Ya no era la matriarca respetada. Era la tía dulce pero anacrónica que hacía comida casera mientras ellas contrataban catering para sus propias fiestas. Sandra había empezado a hacer comentarios sobre mi estilo antiguo de cocinar. Tía, hoy en día la gente prefiere algo más sofisticado, más gourmet. La esposa de Eduardo, Cristina, había sugerido una vez que mis recetas eran muy pesadas para los tiempos modernos. La gente está más consciente de la salud ahora, tía. Y la novia de Marcia, Fernanda, había tenido la audacia de sugerir que tal vez era hora de modernizar las tradiciones familiares. Pero yo seguía allí, cada año, preparando mis 15 platos diferentes, poniendo la mesa para 30 personas, limpiando hasta las 3 de la mañana después de que todos se fueran, porque pensaba que eso era amor. Pensaba que eso era ser abuela. Lo que no sabía es que mientras yo me desgastaba sirviendo, ellos habían empezado a planificar una Navidad sin mí. Y lo peor de todo es que durante semanas antes de esa llamada de Sandra, había notado pequeñas señales que ahora cobraban sentido. Conversaciones que se interrumpían cuando yo llegaba. Miradas intercambiadas entre las nueras. Roberto que evitaba hablar sobre los planes navideños cuando le preguntaba. Pero yo, ingenua, pensaba que estaban planeando una sorpresa para mí. La sorpresa era mi propia exclusión. Después de esa llamada devastadora, pasé 3 días en estado de shock. No comía, no dormía bien, solo daba vueltas por mi casa preguntándome cómo había llegado a esto. Pero el 4.º día, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en curiosidad, y la curiosidad en determinación. ¿Hacía cuánto tiempo planeaban esto? ¿Habían hablado entre todos sobre excluirme? ¿Cuántas mentiras me habían dicho en las últimas semanas? Decidí investigar. Empecé por lo más simple, las redes sociales. Ya saben, nosotras las abuelas modernas también sabemos usar Facebook e Instagram. Lo que encontré me dejó helada. Sandra había publicado,
Hace 3 semanas, una foto de una agenda abierta con la frase, planeando la Navidad perfecta de Destellos. En la agenda, claramente visible, estaba escrito Catherine, Delicias a Tijuca y varios números telefónicos. La fecha de la publicación, 2 días antes de su llamada fingiendo que la decisión acababa de tomarse. Pero eso no era todo. En los comentarios de esa publicación, su hermana había preguntado, ¿y la comida de tía Glorina? Y Sandra había respondido, este año queremos algo más sofisticado, sonrisa con ojos felices. Más sofisticado. Como si mis 25 años de tradición fueran comida de perro. Siguiendo el rastro, encontré que Cristina, la esposa de Eduardo, había compartido un enlace sobre cómo manejar parientes mayores durante las fiestas con el comentario, útil para quien tiene familia complicada. ¿Familia complicada? Yo era la familia complicada. Pero la puñalada más profunda vino de una foto que encontré en el Instagram de Fernanda, la novia de Junior. Era una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp llamado Navidad Nueva Era. ¡Qué nombre tan ridículo! En la captura se veía un mensaje de Sandra. Ya hablé con ella. Lo aceptó bien. Creo que hasta se sintió aliviada de no tener que cocinar este año. Aliviada, como si cocinar para mi familia fuera una carga y no la alegría más grande de mi vida. Era evidente que había un grupo de WhatsApp donde planearon todo sin incluirme. Un grupo donde habían discutido mi exclusión como si fuera un problema logístico a resolver. Decidí ir más profundo. Llamé a mi nieta Isabela, la hija mayor de Eduardo, que siempre había sido mi cómplice. A los 16 años, es lo suficientemente joven para no filtrar información, pero lo suficientemente grande para entender lo que pasa. Bobo, me dijo con voz incómoda. Mamá me dijo que no hable de la Navidad contigo. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Porque dijeron que te ibas a poner triste y que es mejor así. ¿Hace cuánto lo saben todos? Hubo una pausa larga. Mamá y tía Sandra empezaron a hablar de esto después del aniversario de tío Roberto, en septiembre. Dijeron que tu casa es muy pequeña y que querían impresionar a los socios de papá. Septiembre. Habían estado planeando esto durante 3 meses. 3 meses durante los cuales yo seguí preguntando qué podía hacer para ayudar, qué platos querían que preparara, cuántas personas vendrían. Pero aún había más por descubrir. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, espiar. Sé que suena terrible, pero necesitaba saber la verdad completa. El sábado siguiente, cuando sabía que Sandra iba al salón de belleza, siempre va los sábados a las 2 de la tarde, pasé por su casa con el pretexto de llevarle una torta que había hecho. Roberto no estaba, pero los niños me dejaron entrar. Mientras ellos veían televisión, noté que el celular de Sandra estaba en el mueble de la sala, cargándose. La pantalla estaba desbloqueada. Queridos, durante 69 años fui una mujer honrada que respetaba la privacidad ajena. Pero ese día, la desesperación me ganó. Abrí WhatsApp, y ahí estaba. El grupo Navidad Nueva Era con Sandra, Cristina, Fernanda, y para mi sorpresa, también mis 3 nueras y hasta mi propia hija Marcia. Los mensajes que leí me partieron el corazón. Sandra, la cuestión no es solo el espacio, es que sus comidas son muy tradicionales. Los clientes de Roberto esperan algo más contemporáneo. Cristina, además, ella siempre acapara toda la atención. ¡Ay! Prueben eso que hizo la abuela. ¡Ay! ¡Qué rico está esto! Los invitados van a pensar que somos unas inútiles. Fernanda, y el drama que va a hacer si no le gusta algo de cómo organizamos. Mejor sin estrés. Pero el mensaje que más me dolió fue de mi propia hija. Marcia, mamá ya cumplió su etapa de anfitriona. Es hora de que nosotras tomemos las riendas. Además, a su edad, es mejor que esté tranquila en su casa. A su edad, como si a los 69 años ya fuera un estorbo, una reliquia del pasado. Había más mensajes, pero el que me hizo temblar de rabia fue este. Sandra, you can't trade a delicious de Tijuca. Van a hacer bacalao a brás, rabanada, todo lo que ella hacía pero con presentación profesional. Los invitados ni van a notar la diferencia. ¿No van a notar la diferencia? Pensaban reemplazar 25 años de tradición familiar con comida de catering y que nadie se daría cuenta, pero el mensaje final fue que transformó mi tristeza en algo mucho más peligroso. Era de Roberto, mi hijo, el niño que crié, que alimenté, por quien sacrifiqué todo. Roberto, perfecto, y si alguien pregunta por mamá, decimos que está viajando o algo así.
Después de 25 lo solucionamos. Después de 25 lo solucionamos. Como si yo fuera un problema administrativo pendiente. Salí de esa casa caminando como zombie. Durante 25 años había sido la columna vertebral de esta familia, y ellos planeaban mi funeral social como si fuera lo más natural del mundo. Pero ¿saben qué? Mientras caminaba a casa bajo el sol caliente de diciembre, algo se despertó en mí. Algo que había estado dormido durante décadas de servicio incondicional. Mis hijos habían subestimado gravemente a su madre. ¿Y tú, querido, qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría conocer tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Porque lo que pasó después, bueno, eso cambió todo. El lunes por la mañana, después de una noche sin dormir, tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi familia pensaba que podían descartarme como un mueble viejo, estaban a punto de descubrir que la abuela Glorina tenía algunos trucos bajo la manga. Pero primero necesitaba conocer la verdad completa. Todas las verdades. Llamé a Dona Mercedes, mi vecina de 72 años que había sido investigadora privada antes de jubilarse. Sí, queridos, las personas mayores también tenemos pasados interesantes. Mercedes, le dije, necesito un favor muy grande. Glorina. Necesito que me ayudes a investigar a mis propios hijos. Hubo una pausa. ¿Qué tan profundo quieres llegar? Todo. Finanzas, redes sociales, llamadas telefónicas si es posible. Tengo sospechas de que hay más cosas de las que sé. Mercedes llegó a mi casa esa misma tarde con una laptop y un arsenal de conocimientos que me dejó impresionada. Querida, me dijo, después de 30 años destapando secretos, he aprendido que cuando una familia planea algo a espaldas de uno de sus miembros, generalmente hay más traiciones de las que aparecen en la superficie. Y tenía razón. Empezamos con los registros financieros que Mercedes pudo acceder legalmente, me aseguró. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Recordé que hace 2 años, Eduardo me había pedido prestado $50,000 para salvar su empresa de construcción que estaba en crisis. Yo había hipotecado mi casa sin dudarlo. Es para la familia. Me había dicho con lágrimas en los ojos. Prometo devolvértelo en 6 meses. Pues bien, Mercedes descubrió que en esos mismos meses, Eduardo había comprado un apartamento en la playa por $280,000. No había ninguna crisis en su empresa. La crisis estaba en que quería comprar una propiedad sin que su esposa se enterara del dinero extra que tenía. Pero eso no era todo. Roberto, mi hijo mayor, había estado usando mi dirección para registrar una empresa fantasma que le permitía evadir impuestos. Durante 3 años, había estado recibiendo correspondencia fiscal en mi casa, correspondencia que yo firmaba pensando que eran documentos sin importancia. Glorina, me dijo Mercedes con seriedad, si la Receta Federal descubre esto, podrían multarte o hasta llevarte presa por complicidad. Las manos me temblaron. No solo me habían excluido de la Navidad, me habían usado como fachada para actividades ilegales. Pero aún había más. Junior, mi bebé, el que supuestamente había perdido el empleo y por quien yo estaba pagando la escuela de sus hijos, en realidad tenía un trabajo muy bien pagado como consultor. Mercedes encontró sus declaraciones de impuestos. Ganaba más de $8,000 por mes, pero seguía permitiendo que yo pagara $1,200 mensuales de colegiatura de sus hijos. ¿Por qué haría esto?, pregunté con el corazón roto. «Porque puede», respondió Mercedes. «Porque eres una madre que nunca les dijo que no». Pero la revelación más devastadora vino cuando Mercedes accedió a los registros de llamadas telefónicas. Durante los últimos 6 meses, había habido docenas de llamadas entre mis hijos coordinando no solo mi exclusión navideña, sino algo mucho más grande. Habían estado planeando vender mi casa. Sí, queridos, la casa donde vivía hace 40 años, la casa donde cría a mis hijos, la casa que era mi único patrimonio, había sido evaluada por un corredor inmobiliario por orden de Roberto. En el grupo de WhatsApp que había visto, había mensajes más antiguos que no había alcanzado a leer. Roberto, la casa de mamá está en un terreno que vale $400,000. Ella no necesita tanto espacio. Eduardo, podríamos convencerla de mudarse a un apartamento pequeño. Dividimos el resto. Marcia, pero hay que hacerlo gradualmente. Si sospecha algo, se va a negar. Sandra, por eso empezamos con alejarla de las reuniones familiares. Gradualmente va a entender que es hora de una vida más simple. La estrategia era diabólica.
Primero me aislarían socialmente, haciéndome sentir como una carga. Después me convencerían de que a mi edad era mejor vivir en un lugar más apropiado. Y finalmente se repartirían los 400,000 reales de mi propiedad. Todo estaba planeado. Mi exclusión de la Navidad no era el final. Era solo el primer paso de un plan para despojarme de todo lo que tenía. Mercedes, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, ¿qué opciones legales tengo? Muchas, me respondió con una sonrisa que no presagiaba nada bueno para mis hijos. Fraude, uso de documento falso, extorsión familiar. Roberto podría ir preso. Eduardo te debe 50,000 reales más intereses. Junior está cometiendo estafa. Y todos están conspirando para robarte tu patrimonio. ¿Y si yo no quisiera seguir el camino legal? Mercedes me miró con los ojos brillando. ¿Qué tienes en mente? Venganza, pero no cualquier venganza. Quiero que aprendan la lección más importante de sus vidas. Quiero que entiendan exactamente lo que perdieron cuando decidieron descartarme. Ahora estás hablando mi idioma, dijo Mercedes. Durante las siguientes 4 horas, diseñamos un plan que haría que la Navidad de mis hijos fuera inolvidable. Un plan que usaría toda su codicia, su vanidad y su desprecio por mí en su contra. Un plan que transformaría el 25 de diciembre en el día en que la familia entera aprendería a respetar a la matriarca que habían subestimado. Porque ¿saben qué? Cuando tienes 69 años y nada que perder, puede ser extremadamente peligrosa. Y mis hijos estaban a punto de descubrir exactamente qué tan peligrosa podía ser su dulce abuela Glorina. El primer paso del plan comenzaría al día siguiente. Y para el 25 de diciembre, toda la ciudad conocería la historia de la familia que desechó a su matriarca. Pero eso, queridos míos, es una historia que continúa ahora. Al día siguiente, Mercedes y yo nos sentamos en mi cocina con café y un plan que haría temblar los cimientos de la arrogancia de mis hijos. Pero antes de contarles los detalles, necesito que entiendan algo. A los 69 años, cuando te das cuenta de que has sido una tonta durante décadas, puedes elegir entre hundirte en la autocompasión o convertirte en la mujer más peligrosa del barrio. Yo elegí la segunda opción. Glorina, me dijo Mercedes mientras revisaba sus notas, tenemos suficiente evidencia para hundir a tus hijos legalmente. Pero me dijiste que querías algo más educativo. Exacto. Quiero que aprendan. Que sientan en carne propia lo que significa ser descartado, humillado, subestimado. Entonces vamos a darles una lección que recordarán toda la vida. El plan que diseñamos era brillante por su simplicidad. En lugar de confrontarlos directamente, íbamos a usar su propia estrategia contra ellos. Si querían una Navidad sofisticada, sin la abuela anticuada, entonces eso era exactamente lo que iban a tener. Fase 1. La actuación perfecta. Durante los siguientes días, me transformé en la actriz más convincente de Río de Janeiro. Cuando Roberto me llamó para ver cómo estaba, le dije con voz alegre, «Hijo, tienes razón. A mi edad ya es hora de descansar. Voy a pasar una Navidad tranquila en casa». Podía escuchar su alivio al otro lado de la línea. «Me alegra que lo entiendas, mamá. Sabía que ibas a ser comprensiva». Cuando Sandra me encontró en el supermercado y me preguntó con falsa preocupación si estaba bien con los cambios, le respondí, «Claro, mi amor. Hasta contraté Netflix para tener con que entretenerme el 25». Cada uno de mis hijos recibió la misma actuación. Glorina comprensiva, Glorina resignada, Glorina que finalmente había entendido su lugar en el mundo. Pero mientras ellos celebraban internamente mi sumisión, yo estaba ejecutando la segunda fase del plan. Fase 2. La documentación. Mercedes me enseñó a usar una aplicación para grabar llamadas, completamente legal en Brasil. Queridos. Durante 2 semanas, grabé cada conversación telefónica con mis hijos. Cada mentira, cada excusa, cada comentario despectivo quedó registrado. También documentamos todas las pruebas de sus traiciones financieras. Los 50,000 reales que Eduardo me debía. Los documentos fraudulentos que Roberto había registrado en mi nombre. Los pagos de colegiatura que Junior me había permitido hacer mientras ganaba 8,000 reales por mes. Pero lo más importante, encontramos la evaluación inmobiliaria de mi casa. Roberto había pagado 800 reales a un tasador para que evaluara mi propiedad para efectos de seguros, según había dicho a profesional. La casa valía 450,000 reales, no 400 como la había calculado. Phase 3. La Trampa Digital. Aquí es donde el plan se volvió verdaderamente diabólico. Mercedes tenía contactos en una agencia de marketing digital.
Le expliqué mi situación, y ellos ofrecieron ayudarme a cambio de que les permitiera usar mi historia como caso de estudio. Creamos perfiles en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. El nombre de usuario a Community Queen Glorina. El branding, rojo y dorado, colores navideños, elegante pero accesible. Pero no íbamos a publicar nada hasta el 25 de diciembre. Ese día, el mundo conocería mi historia. Fase 4. La red de apoyo. Durante esas 2 semanas, contacté a todas las personas que mi familia había olvidado convenientemente. Mis antiguos vecinos del barrio, donde vivían mis hijos cuando eran pequeños. Los padres de los amigos de mis nietos. Las familias que habían sido beneficiarias de mis cenas dominicales durante décadas. A cada uno les conté una versión cuidadosamente editada de la historia. No mentí, solo enfaticé ciertos aspectos: 25 años cocinando para la familia, la exclusión repentina, la soledad navideña. Las reacciones fueron exactamente las que esperaba. Dona Rosa, que vivía al lado de Roberto: ¡qué horror, Glorina, después de todo lo que hiciste por ellos! El profesor Marcos, maestro de mis nietos: es increíble cómo las nuevas generaciones olvidan el respeto por los mayores. Cada persona que contacté se convirtió en un soldado de mi ejército silencioso. Fase 5. La preparación del escenario. El elemento más importante del plan requería timing perfecto. El 24 de diciembre, mientras mi familia ultimaba detalles para su Navidad sofisticada, yo estaría preparando el escenario para mi triunfo. Contraté los servicios del restaurante Olimpo, el establecimiento más exclusivo de Barra da Tijuca. Sí, el mismo barrio donde vive Roberto, para que prepararan una cena navideña para 50 personas. El costo: $8,000, prácticamente todos mis ahorros. Pero no iba a ser una cena normal. Iba a ser una cena para todas las personas que mi familia había menospreciado a lo largo de los años: empleadas domésticas, porteros, vendedores de mercado, vecinos humildes, personas mayores solas. Una cena que sería transmitida en vivo por todas las redes sociales. Fase 6. El momento viral. Mercedes había calculado que si lográbamos 1,000 visualizaciones en la primera hora, el algoritmo empezaría a viralizar el contenido. Pero necesitábamos algo más que una cena benéfica. Necesitábamos un momento que fuera imposible de ignorar. Ese momento sería la lectura pública de los audios donde mis hijos planeaban vender mi casa. ¿Estás segura de que quieres exponer todo esto públicamente?, me preguntó Mercedes. Complementé segura. Durante 25 años protegí la imagen de mis hijos ante el mundo. Es hora de que el mundo vea quiénes son realmente. Phase 7. La Confrontation Final. Para el 26 de diciembre, cuando mis hijos se despertaran con resaca de su Navidad sofisticada, se encontrarían con que toda la ciudad conocía su historia. Pero eso no sería todo. Tenía preparadas demandas legales contra Roberto por uso fraudulento de documentos, contra Eduardo por los $50,000 más intereses, que ya sumaban $73,000, y contra Junior por estafa. Pero la venganza más dulce sería social. En una ciudad como Río, donde las apariencias lo son todo, ser conocido como la familia que desechó a su matriarca abuela sería una marca que lo seguiría por años. ¿Y si tratan de reconciliarse después?, preguntó Mercedes. Tendrán su oportunidad, pero será bajo mis condiciones, y públicamente. El plan estaba listo, cada detalle calculado, cada contingencia prevista. Mis hijos pensaban que había neutralizado a la abuela incómoda, pero estaban a punto de descubrir que habían despertado a una leona. ¿Y tú, querido, qué opinas del plan de Glorina? ¿Es muy severo o es justicia poética? Déjame saber en los comentarios, porque faltaban solo 3 días para Navidad, y Roberto, Eduardo, Marcia y Junior no tenían idea de la tormenta que se avecinaba. 24 de diciembre, 6 de la mañana. Mientras mis hijos dormían tranquilos en sus camas, confiados en que habían solucionado el problema Glorina, yo ya estaba despierta ejecutando la fase final de mi plan. Mercedes llegó a mi casa a las 7 de la mañana con un equipo de 3 personas, un camarógrafo profesional, una especialista en redes sociales y un abogado para documentar todo legalmente. ¿Lista para hacer historia, Glorina? Más que lista. Lista para hacer justicia. A las 9 de la mañana publiqué mi primer video en todas las redes sociales. Me presenté sentada en mi cocina, rodeada de los utensilios que había usado durante 25 años para alimentar a mi familia. Hola, mi nombre es Glorina. Tengo 69 años,
Y hoy quiero contarles por qué voy a pasar la Navidad completamente sola después de 25 años siendo el corazón de mi familia. El video duró 15 minutos. Conté mi historia completa, la exclusión, las mentiras, las traiciones financieras, el plan para vender mi casa. Pero lo hice sin lágrimas, sin victimización, con la dignidad de una mujer que había decidido reclamar su poder. Al final del video, hice mi invitación. Esta noche, a las 7 de la tarde, voy a ofrecer una cena navideña gratuita en el restaurante Olimpo para todas las personas que, como yo, han sido olvidadas por sus familias. Empleadas domésticas, porteros, vendedores ambulantes, abuelos solos. Vamos a demostrar que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. El video explotó. En 2 horas tenía 10,000 visualizaciones. En 4 horas, 50,000. A las 2 de la tarde del 24, el video había sido visto por más de 200,000 personas y los comentarios no paraban de llegar. Glorina, usted es una inspiración. ¡Qué vergüenza de familia! Después de todo lo que hizo por ellos. Voy a estar ahí esta noche. Nadie merece pasar Navidad sola. Podemos donar dinero para ayudar con la cena. Pero lo mejor estaba por venir. A las 3 de la tarde, mientras el video seguía viralizándose, sonó mi teléfono. Era Roberto. Mama, ¿qué carajo haces? Mantuv la coma. Hola, hijo. ¿Cómo estás? To-do listo par tu cena sofisticada. No me vengas con esa. Mis socios me están llamando preguntando por el video. Estás arruinando mi reputación. ¿Tu reputación? Hijo, solo Connie la verdad. Borra ese video ahora mismo. No. Hubo un silencio. Roberto no estaba acostumbrado a escuchar no de mi boca. Mamá, podemos solucionarlo. Ven esta noche, cocina lo que quieras, invita a quien quieras. Ahora sí puedo cocinar. Ahora sí soy suficientemente sofisticada para tus invitados. Mamá, por favor. Roberto, durante 25 años cuando me necesitaste, yo estuve ahí. Ahora que yo te necesito, me dices que borre el video para proteger tu imagen. ¿Sabes qué? Que tengas una feliz Navidad sofisticada. Y colgué. Las siguientes llamadas fueron de Eduardo, Marcia y Junior. Todas siguieron el mismo patrón. Pánico por su imagen pública, ofertas de reconciliación de último minuto, amenazas cuando me negué a ceder. Pero había una llamada que me sorprendió. Era Sandra. Tía Glorina, me dijo llorando. Lo siento mucho. Fue idea mía. Roberto no quería, pero yo lo convencí. Pensé que estaría mejor sola. Sandra, durante 5 años te traté como una hija. Te enseñé a cocinar. Cuidé a tus hijos. Te consolé cuando tuviste problemas matrimoniales. Y tú me pagaste con traición y desprecio. Podemos arreglarlo. Cancelo el catering. Hacemos la cena en su casa como siempre. No, mi amor. Ya es muy tarde para eso. A las 7 de la tarde, llegué al restaurante Olimpo acompañada de Mercedes y el equipo de filmación. Lo que encontré me quitó el aliento. Había 200 personas esperándome. No solo las 50 que había invitado. Había familias enteras que habían visto mi video y decidieron acompañarme. Había reporteros de 3 canales de televisión. Había gente que no conocía pero que se había sentido identificada con mi historia. El restaurante había donado toda la comida adicional necesaria. Empresas locales habían mandado regalos. Músicos locales ofrecieron a tocar gratuitamente. En una mesa especial, estaban sentadas 15 empleadas domésticas que habían sido despedidas días antes de Navidad por sus patrones para ahorrar en gastos navideños. En otra mesa, 20 personas mayores cuyos hijos vivían lejos o los habían abandonado. Cuando entré al salón, todos se pusieron de pie y me aplaudieron. Por primera vez en meses, lloré, pero fueron lágrimas de alegría. Queridos, les dije tomando el micrófono, esta noche no somos los descartados, los olvidados, los indeseados. Esta noche somos familia. La cena fue transmitida en vivo por todas las redes sociales. Millones de personas vieron cómo una abuela de 69 años transformó su exclusión familiar en una celebración de dignidad y comunidad. Pero el momento más poderoso llegó a las 10 de la noche, cuando puse los audios donde mis hijos planeaban vender mi casa. El silencio en el restaurante fue absoluto. Después, la indignación fue ensordecedora. ¡Qué sinvergüenzas! Después de todo lo que hizo por ellos.
Esa señora merece justicia. A las 11 de la noche, mientras la fiesta continuaba, recibí un mensaje de texto de Roberto. Mamá, afuera del restaurante hay 50 personas con carteles pidiendo que nos disculpemos públicamente contigo. Los vecinos están furiosos. Por favor, hablemos. Le respondí, estoy ocupada cenando con mi verdadera familia. Pero la guinda de pastel llegó a medianoche, cuando el hashtag #Justicia para Glorina se convirtió en trending topic nacional en Brasil. Mi historia había trascendido Río de Janeiro. Todo el país estaba hablando de la abuela que convirtió su exclusión familiar en un acto de justicia poética. Y mientras mis hijos lidiaban con la vergüenza pública de su Navidad sofisticada, arruinada por los reclamos de vecinos indignados, yo brindaba con champaña rodeada de 200 personas que me habían elegido como familia. Pero esto, queridos míos, era solo el comienzo. 25 de diciembre, 8 de la mañana. Desperté en mi cama después de la mejor Navidad de mi vida, pero el teléfono ya estaba sonando incesantemente. Mercedes había llegado temprano con café y todos los periódicos de Río de Janeiro. Mi historia estaba en las portadas de 5 diarios diferentes. La abuela que se vengó de su familia en Nochebuena. Viral. Mujer de 69 años enseña lección a hijos ingratos. Justicia para Glorina. La historia que conmovió Brasil. Pero no era solo prensa local. Mercedes me mostró su teléfono. CNN Brasil, Globo, SBT, todos querían entrevistarme. Glorina, eres oficialmente famosa, me dijo riendo. El video de la cena tenía más de 2 millones de visualizaciones. Los comentarios seguían llegando por miles, pero ahora había algo diferente. Ofertas de ayuda. Una empresa de construcción se ofreció a renovar mi casa gratis. Un supermercado quería pagarme para ser su embajadora de valores familiares tradicionales. Un canal de YouTube me ofrecía un contrato para hacer videos de cocina. Pero lo más emotivo fueron los mensajes de personas mayores de todo Brasil contando historias similares. Glorina, tengo 74 años y mis hijos también me excluyeron de las festividades. Su video me dio fuerzas para hablar. Soy viuda de 68 años. Mis nueras me tratan igual que a usted. Gracias por mostrarme que puedo defenderme. A las 9 de la mañana llegó la primera delegación familiar. Roberto, Sandra y sus 2 hijos tocaron mi puerta. Los niños corrieron hacia mí. Bobo, vimos en la televisión que fuiste famosa. ¡Qué genial! Pero Roberto tenía cara de haber pasado la peor noche de su vida. Mamá, necesitamos hablar. Por supuesto, hijo, pero aquí, en mi sala, con Mercedes presente como testigo. Se sentó nerviosamente. Mamá, anoche fue un desastre. Los invitados se fueron temprano porque todos estaban hablando de tu video. Mis socios están cuestionando mi carácter. Sandra no paró de llorar en toda la noche. Y vine a disculparme. Continúa. Lo que hicimos estuvo mal. Escribirte fue cruel. Pero mamá, el video nos está perjudicando mucho. Mis hijos están siendo molestados en la escuela. Los vecinos nos miran raro. ¿Podrías hacer otro video pidiendo que la gente nos perdone? Me quedé mirándolo durante 1 minuto entero sin responder. Este hombre de 53 años, exitoso empresario, estaba pidiendo que arreglara el desastre que él mismo había creado. Roberto, durante 25 años, cada vez que tuviste un problema, corriste donde mamá. Cada vez que necesitaste dinero, apoyo, un lugar donde hacer cenas de negocios, ahí estaba mamá. Y ahora vienes a pedirme que arregle tu reputación. Mamá, soy tu hijo. Exacto, eres mi hijo. Yo te Perry, te Cree, te Duck, te Almany. Y tú me pagaste conspirando para vender mi casa y excluyéndome de la familia como si fuera basura. Sandra intentó intervenir. Tía, estábamos confundidos. Pensamos que... Sandra, no me hables. Tu participación en esto fue la más dolorosa de todas. Yo te recibí como una hija y tú me traicionaste como una enemiga. A las 10 de la mañana llegó Eduardo con Cristina y sus hijos. Después Junior con su familia. Marcia llegó sola. Su novio la había dejado después de ver el video, diciendo que no quería estar con alguien capaz de tratar así a su madre. Mi sala estaba llena de hijos adultos con caras de funeral. Bueno, les dije, ahora que están todos aquí, vamos a hablar claro. Puse sobre la mesa los documentos que Mercedes había preparado. Las pruebas de fraude de Roberto, la deuda de Eduardo,
la estafa de Junior y la evaluación inmobiliaria de mi casa. Estas son las evidencias de sus crímenes. Roberto, podrías ir preso por usar mi dirección para evadir impuestos. Eduardo, me debes 73,000 reales con intereses. Junior, estafaste a tu propia madre haciéndome pagar gastos que podías cubrir perfectamente. Se miraron entre ellos, pánico en los ojos. Pero, continué, no voy a procesarlos. Van a hacer algo mucho más difícil que ir a la cárcel. ¿Qué? Preguntó Roberto. Van a disculparse públicamente. Van a grabar un video reconociendo todo lo que hicieron, pidiendo perdón no solo a mí, sino a todas las personas mayores que han sido maltratadas por sus familias. Y van a pagarse de sus propios bolsillos para crear un fondo de ayuda para abuelos abandonados. ¿Cuánto dinero? Preguntó Eduardo. 100,000 reales cada uno. 300,000 reales en total. Mamá, eso es una fortuna. Eduardo, tú me debes 73,000. Roberto, evadiste impuestos por al menos 50,000. Junior, me robaste 20,000 en pagos de colegiatura. Y todos conspiraron para robarme 450,000 de mi casa. 100,000 cada uno es barato para comprar mi perdón. Hubo murmullos de protesta, pero Mercedes intervino. La alternativa es que Glorina haga públicas todas las evidencias de fraude y presente las demandas penales mañana mismo. En ese momento, mi nieta Isabela, la hija de Eduardo, habló. Abuela tiene razón. Lo que hicieron fue horrible. Yo vi todo lo que ella hizo por nosotros durante años. Se merecen pagar. Otros nietos asintieron. La nueva generación estaba de mi lado. A las 2 de la tarde, después de horas de discusión, aceptaron mis términos. Pero había una condición más. Durante el próximo año, todos los domingos van a venir a mi casa para almuerzo familiar. Van a traer a sus hijos. Van a ayudar a servir y limpiar. Van a record lo que significa ser familia. ¿Y si no venimos? Preguntó Marcia. Si faltan 2 domingos seguidos sin justificación médica, publico todo y los demando. Era un ultimátum, pero era justo. A las 4 de la tarde grabamos el video de disculpas públicas. Mis 4 hijos, sentados en mi sala, pidiendo perdón no solo a mí sino a todas las familias de Brasil por su comportamiento. El video se volvió viral inmediatamente. Almohadilla Perdón Glorina se convirtió en trending topic. Pero lo más satisfactorio llegó esa noche. Tocaron mi puerta. Era Dona Rosa, mi vecina de toda la vida. Glorina, todo el barrio está orgulloso de ti. Enseñaste una lección que muchos necesitaban aprender. Detrás de ella había otros vecinos, cargados de comida casera y regalos navideños. Pensamos que tal vez querría cenar con nosotros esta noche, me dijo. Y así, el 25 de diciembre por la noche, tuve mi segunda cena navideña en 24 horas. Esta vez en casa, rodeada de los vecinos que siempre me habían valorado, mientras mis hijos reflexionaban sobre las consecuencias de sus actos. Pero la historia aún no terminaba. 30 de diciembre, 5 días después de la Navidad más famosa de Brasil. Estaba sentada en mi cocina renovada. Sí, la empresa de construcción había cumplido su promesa y en una semana habían transformado mi casa, cuando llegó un sobrecertificado que cambiaría mi vida para siempre. Era de la Fundación Roberto Marino, invitándome a ser la embajadora nacional de una campaña contra el maltrato a personas mayores. El salario, 15,000 reales mensuales, más beneficios. Mercedes, que se había convertido en mi manager no oficial, estaba eufórica. Glorina, tienes ofertas de 3 editoriales para escribir un libro, 5 marcas quieren que sea su vocera, y Netflix está interesado en hacer una película sobre tu historia. Pero lo más importante había llegado esa mañana, el primer depósito del Fondo Glorina para Abuelos Dignos. Mis hijos habían cumplido su palabra. 100,000 reales de cada uno, más donaciones espontáneas de todo Brasil, habían creado un fondo de 500,000 reales para ayudar a personas mayores en situaciones similares. Sin embargo, el verdadero cambio no era financiero, era personal. El domingo anterior había sido el primero del año nuevo, y como acordado, toda mi familia llegó a mi casa para almorzar. Pero algo era diferente. Roberto llegó temprano para ayudar a poner la mesa. Eduardo trajo ingredientes caros para que yo cocinara. Marcia se disculpó una vez más, con lágrimas genuinas. Junior insistió en lavar todos los platos, pero los cambios más profundos los vi en mis nietos. Isabela había empezado un proyecto escolar sobre respeto a los mayores inspirado en mi historia.
Los nietos menores me pedían que les enseñara a cocinar mis recetas tradicionales. Abuela, me dijo el pequeño Pedro, hijo de Junior, cuando sea grande quiero cuidarte como tú nos cuidaste nosotros. Esas palabras valían más que todos los contratos publicitarios del mundo. Pero el momento más emotivo llegó cuando Sandra se acercó a mí en privado. Tía Glorina, sé que no merezco su perdón, pero quiero que sepa que estos días fueron los peores de mi vida. No por la vergüenza pública, sino por darme cuenta de lo cruel que fui con alguien que me amó como una madre. Sandra, le respondí, el perdón no es algo que se merece, es algo que se da, y yo te perdono, pero nunca olvides esta lección. La abracé, y por primera vez en meses, sentí que mi familia estaba sanando. Esa tarde, mientras todos limpiábamos juntos después del almuerzo, algo que nunca había pasado en 25 años, reflexioné sobre el camino recorrido. Durante décadas había confundido amor con servidumbre. Pensaba que para ser una buena madre y abuela tenía que decir sí a todo, dar todo, sacrificar todo. Nunca había puesto límites, nunca había exigido respeto, nunca había valorado mi propio tiempo y dignidad. La exclusión navideña, por dolorosa que fuera, me había despertado. Me había obligado a ver que el amor verdadero requiere respeto mutuo, no solo sacrificio unilateral. El lunes siguiente recibí una llamada que me llenó de orgullo. Era dona Mercedes da Silva, una señora de 72 años de Sao Paulo, que había visto mi video. Doña Glorina, me dijo, inspirada en su ejemplo, confronté a mi familia que me había estado maltratando. Ayer tuvimos nuestra primera cena familiar, respetuosa en años. Quería darle las gracias. Esa llamada me hizo entender que mi historia había trascendido la venganza personal. Se había convertido en un movimiento de dignidad para las personas mayores de Brasil. Durante las semanas siguientes, recibí cientos de cartas y mensajes similares. Abuelas que habían puesto límites a hijos abusivos. Abuelos que habían exigido respeto después de años de ser tratados como empleados domésticos gratuitos. Familias que habían reevaluado la forma en que trataban a sus mayores. El 14 de febrero, día de San Valentín, mis hijos me hicieron una visita especial. Trajeron un álbum de fotos que habían preparado juntos, con imágenes de todos los momentos importantes que habíamos compartido durante 25 años. En la última página había una carta firmada por todos. Mamá / abuela Glorina, durante años dimos por sentado tu amor, tu dedicación y tu generosidad. Pensamos que tenías la obligación de darnos todo sin pedir nada a cambio. Nos equivocamos terriblemente. Tú nos enseñaste el significado de la familia, pero nosotros olvidamos la lección más importante, que el amor verdadero es mutuo, respetuoso y celebra la dignidad de cada persona. Gracias por recordarnos quiénes deberían ser realmente tus hijos, con amor y respeto eterno. Lloré leyendo esa carta, no de tristeza, sino de alegría profunda. Mi familia había aprendido la lección. Hoy, 6 meses después de aquella Navidad que cambió todo, mi vida es completamente diferente. Trabajo como embajadora nacional contra el maltrato a personas mayores. Viajo por todo Brasil compartiendo mi historia. Escribí un libro que se convirtió en bestseller. Tengo un programa semanal en la radio, donde aconsejo a familias en crisis. Pero lo más importante, tengo una familia que me respeta, me valora y me celebra. Mis hijos no solo cumplen con los almuerzos dominicales, los disfrutan. Mis nietos vienen voluntariamente a aprender recetas. Mis nueras me consultan antes de tomar decisiones importantes. Y cada Navidad, porque ahora tenemos 2 celebraciones, una el 24 en mi casa con la familia y otra el 25 en el restaurante con la comunidad, recuerdo la lección más valiosa de mi vida. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Nunca es demasiado tarde para transformar tu dolor en poder. Y nunca es demasiado tarde para enseñarle al mundo y a tu familia quién eres realmente. A los 69 años descubrí que no era solo la abuela Glorina. Era Glorina la guerrera, Glorina la digna, Glorina la que no es y deja paisatir. Y ustedes, queridos, si han llegado hasta aquí en mi historia, sepan esto, sin importar su edad, sin importar cuánto tiempo hayan aceptado ser maltratados, siempre pueden reclamar su poder, siempre pueden tener el final que merecen. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias así. Gracias por adelantado. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Y recuerda,
Eres más fuerte de lo que crees, más valioso de lo que te han hecho.